Dicho eso, continuamos entonces. Bien, entonces, esta va a ser nuestro amplificador, nuestra primera etapa de nuestro circuito integrado. Puede estar formado con transistores bipolares o puede estar formado con transistores unipolares, pero en esta estructura de amplificador diferencial. Ahora, podemos tener tanta complejidad como sea necesario en función de las ganancias que requerimos. Nosotros aquí podríamos utilizar una topología Darlington. Acá el mismo Darlington, por lo tanto ya vamos a tener 4 transistores, ¿no? O dependiendo la formación del Darlington que queremos aplicar, pero como amplificador diferencial. Ajá. Entonces, de esas características es que nos vamos a ir aprovechando para poder obtener un circuito integrado que no solo me garantice 2 entradas de información, sino también impedancia de entrada lo más elevada posible. Ok. Con transistores unipolares, ya los vamos a mirar con calmita. Etapa de ganancia. En las etapas de ganancia, obviamente, vamos a utilizar algunas topologías, como por ejemplo, otra vez un amplificador diferencial. ¿Por qué utilizamos amplificador diferencial en las etapas de ganancia? Porque las resistencias que se utilizan para estos amplificadores en las etapas intermedias son cada vez más reducidas y producen grandes ganancias, ya sean de tensión o de corriente. Ajá. Entonces, generalmente como etapa de ganancia también se utiliza un amplificador diferencial, formado por 2 transistores, o se podrá utilizar algún otro transistor únicamente en alguna de las topologías correspondientes, o amplificadores multietapa formados por varios transistores. En este caso, nosotros iremos utilizando en estos circuitos integrados que vamos a después analizar, amplificadores diferenciales como etapas de ganancia. Eso por la baja resistencias que se utilizan para obtener las altas ganancias que son necesarios para que el amplificador operacional tenga una ganancia lo más próximo posible al valor infinito. Porque además, si la primera etapa no consigue la relación de rechazo al modo común, el necesario, o no consigue fuentes de polarización perfectamente regulados, entre los amplificadores diferenciales además tienen esa propiedad de poder incrementar la relación de rechazo al modo común y rechazar las variaciones de las tensiones de polarización que nos producen señales del modo común, que hay que rechazarlos. Entonces, frente a esas variaciones de las tensiones de polarización, los amplificadores diferenciales son excelentes, pues vamos a ir mostrando para esa propiedad. Entonces, decimos, podemos utilizar como etapa de ganancia 1 o 2 etapas de este tipo, como amplificadores diferenciales, hasta conseguir la ganancia del parámetro que requiere el circuito integrado. Ok. En nuestro caso, por ahora es de tensión. Etapas de polarización. Como aquí estamos utilizando amplificador diferencial, ¿no ve? La etapa de polarización tiene que ser este generador de corriente. Entonces me dice, generalmente nosotros vamos a utilizar este generador de corriente para la etapa de entrada, la etapa de salida, la etapa de ganancia y la etapa de desplazamiento y la etapa de salida, un generador de corriente, este generador de corriente, que lo vamos a mostrar también. Y es lo que estamos diciendo aquí. El circuito de polarización de un circuito integrado forma parte integrante de la fuente de corriente de los amplificadores diferenciales. Esta es la fuente de corriente. ¿No ve? Y que me va a garantizar que está en la topología base común. ¿Qué me va a garantizar? La inversa de H o E como impedancia puesto en los emisores. Y eso que me garantiza una altísima impedancia de entradas.
Eso es así nomás. Sencillito. Ya lo hemos visto aquí. Etapas de salida. Las etapas de salida, ya dijimos, pueden ser de potencia. Por lo tanto, pueden ser clase A o clase B. Pero ¿cuáles son sus características? Que deba tener una bajísima impedancia de salida. Ese es su principal parámetro. Si ya tiene el parámetro de baja impedancia de salida, si además eso contribuye a tener una ganancia, perfecto, bienvenido sea. Entonces, nosotros como etapa de salida vamos a utilizar, por ejemplo, un amplificador hecho con un solo transistor del tipo clase A. Pero claro, el amplificador está hecho por estos 3 transistores. Si ustedes se fijan, ¿no? Tengo 3 transistores, pero la impedancia la voy a caracterizar para el transistor Q3. Esta es la impedancia de salida. Esa tiene que ser baja. Ahora, si esta etapa además tiene alta ganancia, excelente. Fíjate, este es seguidor emisivo. Si es seguidor emisivo, tiene una ganancia de tensión igual a 1. Pero esta etapa, si te vas fijando, esta es colector común, pero esta es emisor común. Entonces tiene una alta ganancia de tensión. Entonces, la última etapa no tiene esa ganancia de tensión, pero esta etapa va a contribuir a que la etapa de salida pueda tener una ganancia de tensión. Además de la etapa anterior, que era la etapa que me garantizaba ganancia de tensión. Entonces puede ser una etapa de salida, un amplificador clase A, puesto en la topología colector común o seguidor emisivo, tal como dice nuestra característica. Circuitos integrados que tienen estas etapas de salida, claro que los vamos a encontrar. Existen muchos. Pero también podemos utilizar una etapa de salida clase B. Este era nuestro amplificador par complementario, ¿no ve? Sí. Y este par complementario, además, si le ponemos protección, vamos a ver que sí se lo pone protección, y protección dinámica. Y va a tener sus elementos que me van a corregir la distorsión, porque tiene que tener. No te olvides que el amplificador tiene que ser lo más lineal posible. Entonces va a ser recorte, importante. Hasta ahora no hay una topología que no hayamos conocido. Todas hemos visto. Todos han sido utilizados, además. ¿No ven? Ok. Entonces, la etapa de salida puede ser un clase B, un par complementario, o un clase A con un solo transistor. Ahora, el conjunto de este par complementario obviamente trabaja como amplificador clase A. Por eso garantizamos 360 grados eléctricos en el transductor de salida. Y aquí tengo que tomar en cuenta la siguiente consideración, por si acaso. Siempre vamos a poner acoplamiento capacitivo en el transductor de entrada y acoplamiento capacitivo al transductor de salida. Eso no quiere decir que las etapas internas del circuito integrado, que son de acoplamiento de continua, tengan acoplamiento de alterna. Es a los transductores de entrada y salida que siempre vamos a tener acoplamiento de alterna. ¿Por qué? Porque no debemos premagnetizar, ¿no ve? No debemos dejar que circulen componentes de continua sobre nuestros transductores de entrada y de salida para no deteriorar a esos elementos. Ok. Entonces, en los circuitos básicos que están conformados un circuito integrado, eran estas 5 etapas, todos eran elementos conocidos para nosotros. Amplificador diferencial. Esta es una etapa para restablecer nivel de continuo. Nosotros hemos visto, esos se llamaban como enclavadores. Eso hemos visto, pero no los vamos a utilizar porque generalmente en nuestros amplificadores para aplicación de audiofrecuencia no son necesarios. Etapas de salida clase A o clase B, hemos visto. Cada una de estas etapas han sido para nosotros analizadas. La etapa de polarización, especialmente de los amplificadores diferenciales, se hace por generador de corriente. Y obviamente
como la etapa de salida es clase A, pero con un transistor en la topología colector común, entonces tú garantizas la polarización por corriente. Entonces me dice, mi generador de polarización por corriente me va a ser útil incluso para la etapa de salida, incluso para el par complementario, porque también está pensado de esa misma manera. Es seguidor emisivo. Ah, ya. Bien. Entonces ahora vamos a entrar a compararlos, ¿no ve? Ya tenemos más o menos las 5 etapas de cuáles son los circuitos básicos que se utilizan. Ahora vamos a nosotros primero presentar a este circuito integrado. 3008. La empresa que producía este circuito, el circuito integrado, continúa existiendo. Solo el fabricante ya no es el mismo. Ese fabricante era un fabricante RCA, se llamaba. Hay muchos que conocen todavía aquello. Sus manuales todavía siguen dando vueltas. O sea, continuamos utilizando. Pero el que va generando por ejemplo, este circuito integrado, ya debemos estar entre la 5ª o 6ª generación. O sea, ¿qué quiere decir? Ya se lo ha ido modificando. Cuando me tocó a mí analizar el circuito integrado en el proceso ya de enseñanza, o sea, ¿eso qué significaba? Yo ya había salido de la universidad, ya me había ganado un concurso de méritos, ya había sido docente. Y un buen día me tocó explicar un circuito integrado. Cuando yo analicé este circuito integrado, estaba ya entre la 2ª y 3ª generación. Y hoy en día estamos en la 5ª o 6ª generación de este circuito integrado. Entonces el circuito básico que se tenía ya había sido modificado. Ok. Y este era el circuito básico. Ahora, este circuito integrado necesita 2 fuentes de tensión para polarizar. Una fuente de tensión más B y una fuente de tensión menos B. Estas 2 fuentes de tensión pueden ser rectificados, filtrados e incluso regulados. ¿No ve? Claro, siempre te van a recomendar, ojalá sean regulados, te van a decir. Pero son tensiones de continuo que estamos aplicando para polarizar los elementos internos. Y tiene que haber un circuito que se va a dedicar a la polarización. Si nosotros nos vamos fijando, los circuitos internos que se dedican de la polarización es el transistor Q6, estas resistencias y el diodo de 1, para el par complementario, para el amplificador diferencial de la etapa de entrada. Este transistor Q7, este diodo de 2, estas resistencias, para polarizar a este amplificador diferencial formado por los transistores Q3 y Q4. Este mismo circuito es para polarizar a la etapa de salida, que está formado por los transistores Q8, Q9 y Q10. Ahora, entonces empezamos a mirar, fíjate por la etapa de salida, el Q8, Q9, esta topología conocemos. ¿Quién era esta topología? Cascodo no se llamaba. ¡Ay, bendito Cascodo! Acá lo estamos... Sí. Y este es un amplificador seguidor emisivo, colector común, Q10. Esa es la etapa de salida. Entonces me dice, un amplificador diferencial va a ser la primera etapa que me garantiza 2 entradas de información, no inversor e inversor. La segunda etapa de ganancia es otro amplificador diferencial formado por los transistores Q3 y Q4. El primer diferencial tiene entrada simétrica y tiene salida simétrica, tiene 2 salidas. El segundo diferencial tiene una sola salida y esa salida va al amplificador cascodo y trabaja entre Q8 y Q10 para la etapa de salida. Los transistores Q6, Q7 son para la polarización de todo el amplificador, de todo el circuito integrado. El transistor Q6 me está produciendo realimentación de una de las etapas hacia la entrada para incrementar la relación de rechazo al modo común o disminuir las variaciones de las tensiones más B y menos B
cuando estas no están perfectamente reguladas. ¿Qué sencillo es un amplificador? Di que no conoces esto. ¿No ve? Ajá. Entonces, nuestro circuito integral tiene que ser lo más lineal posible. Pero nunca vamos a conseguir ancho de banda infinito. ¿Por qué? Porque está hecho con transistores bipolares. Y los transistores, ya sean bipolares o unipolares, me introducen el límite de la frecuencia superior de corte. Nunca va a ser infinito. ¿No ve? Entonces, cuando no es infinito, el fabricante nos introduce una serie de elementos, así como estos, que están marcados aquí como C, que son para compensar. En nuestro caso, la relación de rechazo al modo común, si no es suficiente con esta realimentación, la compensación de la relación de rechazo al modo común o la respuesta en frecuencia. Pero esos son terminales adicionales. Hemos dicho que todo circuito integrado tiene que tener 2 terminales de entrada, un terminal de salida y 2 terminales de polarización. Son 5 los terminales básicos de todo circuito integrado. Pero los circuitos integrados normalmente tienen más de esas 5 entradas. Las otras entradas o los otros pines son pines dedicados a la compensación de determinadas características que tiene el circuito integrado. El fabricante se va a encargar de decirme qué circuito externo debo colocar entre estos pines para qué compensaciones. Cuando esos elementos externos que colocamos no son suficientes para compensar, nosotros vamos a mirar un otro elemento utilizando estas 2 entradas de información para incrementar la compensación. Hay 2 mecanismos. Claro que sí. Entonces, es este conjunto que tiene que tener ganancia infinita, impedancia de entrada 0, perdón, infinita, e impedancia de salida 0. Sencillo. Y aquí está el detalle. Etapa de entrada es un amplificador diferencial formado por Q1, Q2. Con entrada y salida, es entrada diferencial, salida diferencial. Es lo que dijimos. Etapa de ganancia es un amplificador diferencial formado por Q3 y Q4, con 2 entradas y una sola salida. Estas son las 2 entradas, fíjense, están en las bases de ambos transistores y la única salida está en el colector de Q4. Salida hasta la etapa de salida. ¿No ve? Etapa de desplazamiento. Este circuito integrado no tiene esta etapa. Etapa de salida. Salida simple en cascada formado por los transistores Q8, Q9, Q10. Y el Q10 está como seguidor emisivo, porque lo estamos sacando en el emisor. Nada más sencillo. La etapa de polarización está formado por Q6 de 1, Q7 de 2, que me mantiene estable el amplificador diferencial formado por Q1, Q2, Q3, Q4 y el amplificador de salida formado por Q8, Q10 y Q9. Fíjate, es este generador. Todo conocido por nosotros. ¿Será posible que puedas diseñar un modelo? Claro que sí. Obviamente. Claro, no te voy a decir mañana mismo me diseñas uno, no, no. Con calma, pues recién estamos en la electrónica 1. Seguramente irás aprendiendo nuevas técnicas con tu electrónica 2 y completarás algunos temas más y con eso tendrás tu título y tendrás que proceder a analizar de la forma como estamos analizando, ¿no ve? Y luego, en vez de analizar, te procederás a diseñar, obviamente. Para eso todavía tenemos otras etapas de formación, ¿no ve? Claro, tampoco yo voy a ser tan pretencioso y decir, oye, con esta pequeña clase donde he identificado algunas etapas, mis estudiantes ya tienen que saber sobre circuitos integrados sin posibilidades de equivocar. Nos engañaríamos, ¿no ve? No, tienes todo el derecho de equivocarte. ¿Estamos? Pero lo que sí, no tienes derecho a negar que en las diferentes etapas nos hemos ido aprendiendo. Eso no te puedes negar, porque está. Ok,
Ese es el circuito integrado CA3008. Te voy a mostrar otro circuito integrado, porque estamos copiando siempre este modelo. ¿No ves? Ese es nuestro modelo básico. Entonces, este es el CA micro A7, el más utilizado. Este. Bueno, lo compren ahí en la Colón. La última vez que compré estaba en 2.50, no sé cuánto estará ahora. La última vez que compré debe ser hace unos 4 años o 5 años, una cosa así. Ahí todavía tengo algunos componentes nuevos. Yo los utilizo normalmente cuando tengo que dar clases. ¿No? Y ahí tengo que recordar cómo era esto, cómo era este otro, obvio. No vayan a pensar que yo he dejado de armar los circuitos. Estamos armando permanentemente. Nadie aprende de memoria las cosas acá, todo se verifica. Ok. Y nos vamos fijando a ver cómo es este nuestro amplificador. Fíjate vos, aquí tengo un amplificador diferencial. Pero este es un amplificador diferencial mucho más complicado que el que nos hemos visto. Pero este es el diferencial. Tiene 2 entradas de información, en el inversor y no inversor, ¿no? No inversor e inversor. Entran los transistores bipolares Q1 y Q2. Pero los amplificadores diferenciales de la primera etapa están formados por Q1, Q2, Q3, Q4. Y el circuito de polarización está formado por este sistema. ¿No ve? Okay. Entonces, fíjate vos que la salida de este amplificador diferencial, la salida lo estamos obteniendo aquí, en el emisor de Q4. Esta es la salida. Ajá. Estos son transistores, pero que están trabajando como diodos. Como diodos. Para conseguir determinadas características. Entonces, esta es la etapa de entrada, primera etapa. Esta es la etapa de ganancia. O sea, excito a Q16, Q17 y Q13. Y esta es la etapa de salida. Me fijo, es Q14, Q20. ¿Cómo está eso? Pues es un amplificador par complementario, fíjate. Par complementario. Sí, sí. Entonces, ¿te fijas? Este es el transistor que me va a corregir la distorsión por cruce. ¿No ves? Está puesto entre las bases. ¿Conoces eso? Claro que conozco. Esto es un transistor multiemisórico, 2 emisores. En uno de los emisores está viniendo una señal de control y en el otro emisor la señal de excitación al par complementario. Q15 y Q21 me están realizando la protección dinámica. Hemos visto eso, pero claro, pues es esta diferencia de potencial que me hace funcionar en ping-pong. Q15 protege a Q14, Q14 a Q15. Y lo mismo aquí, Q21 con Q22. Uy, qué sencillo. Claro que cuando la primera vez nos presentan esto y te dicen, explique, sino básico, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero de a poquito los vas detallando. Todo era conocido. Sí, señor. Ajá. ¿No ve? Igual en este circuito integrado te van a dar 2 pines de entrada, o sea, 2 pines de polarización, uno para aplicar más B y el otro para aplicar menos B. Y de igual manera te van a dar, pese a que este ya es mucho más complicado que el otro, este creo que anda ya en la 8ª generación por si acaso. El primer circuito que yo vi era mucho más sencillo que este. Cada vez está más complicado. Sí, pero cada vez más comprensible. Ok. Siempre me van a dar pines de compensación. Acá, por lo visto, he marcado uno solo. Ahora, aquí ven, por ejemplo, un condensador, ¿no ven? En realidad este no es un condensador. Este es un diodo. Un diodo que me va a presentar su capacidad de juntura. Y esa capacidad de juntura, ese diodo se comporta como condensador. Ah, así nomás es. Ok.
Una vez identificado más o menos eso, te dice la etapa de entrada está formado por los amplificadores diferenciales Q1, Q2, Q3 y Q4. Q3 y Q4, justo eran los que hemos ido mencionando, con dos entradas y una salida. ¿No ven? Tiene las dos entradas y esta es la salida. Ok. Dice etapa de ganancia, amplificador en cascada formado por Q16, Q3 y Q17. A ver. Aquí está Q16, Q17 y Q13. Está clarísimo. Ok. Etapas de desplazamiento, no tiene esta etapa. Etapa de salida, par complementario formado por Q22, Q18, Q19, Q15, Q21, Q14, Q20. Etapa de polarización formado por los transistores, y aquí van, ¿no? Q5, Q6, etc. Ahora, estas descripciones, ¿dónde están? En el manual del componente. Si tú te consigues la hoja técnica, vas a ir estudiándolo y de a poquito los vas a ir identificando esta topología donde lo he estudiado, lo he estudiado en tal lugar, funciona de esta manera y vas desarrollando, vas releyendo lo que has aprendido, cómo funciona un amplificador diferencial y tú vas a ir verificando que así es. Ok. Fijémonos aquí todos en el anterior circuito integrado. Y en este los transistores que estamos utilizando son del tipo bipolar. En este otro circuito integrado, que hoy en día también se utiliza muchísimo, esta familia 080, ha aparecido el 081, el 082, el 83, hasta el 84, todos tienen más o menos esta. Y este circuito integrado utiliza ambos transistores. Aquí, como amplificador diferencial, está utilizando transistores de efecto de campo. Y luego, como etapas intermedias, se está utilizando transistores bipolares. Y como etapa de salida está utilizando otra vez un par complementario. Y este sistema es para compensar la distorsión por cruce. Este no tiene protección al cortocircuito, la protección dinámica. Algo le introduce de protección la forma como funciona con ubicuidad. La excitación de este par de transistores está aquí. Ok, y estos son los generadores de corriente. Tienen todas las topologías, pero este tiene una particularidad de este circuito integrado. ¿Cuál? Aquí tiene un regulador de tensión. ¿Qué quiere decir? Es un regulador de tensión que está funcionando en base a este diodo Zener, que me está regulando las tensiones de continuos recibidas más B y menos B. Y esas tensiones de continuo están polarizando a todas estas etapas. ¿De acuerdo? Entonces me dice, mi circuito integrado puede trabajar con dos tensiones, incluso solo rectificadas. Claro, tiene un trabajo no muy eficiente, pero puede trabajar. Haz la prueba. Te compras tu circuito, igual es de que cuesta 4 bolivianos, creo, algo así. Y le pones, solo con diodos, estas dos fuentes, el valor que te dice el fabricante de este circuito integrado. Si quieres le pones unos condensadores solo para filtrar, no necesitas tener reguladas las tensiones. Esto te lo va a regular. Tiene su regulador incorporado. Cada circuito integrado tiene su característica. A medida que se nos va presentando alguna necesidad, se capta la necesidad y dice, yo voy a diseñar ese circuito integrado para tener las características que se requieren. Este se está utilizando también muchísimo. Es más, en nuestra guía, has debido leer ya, ¿sí? Te piden que utilices este circuito integrado también. Ok. Ahora, no son los únicos tres. Cuidado que vayan a pensar. Dicen, como él me ha explicado tres, esos tres nomás existen. No puedes. Si tú miras los manuales de los circuitos integrados, ¿no ve? Un manual completo tendrá por lo menos unas 500 hojas. Y ahí te vas a enterar de la cantidad de circuitos integrados
para aplicaciones lineales. Y todavía se sigue produciendo, se siguen sacando o nuevas versiones o nuevas topologías. Claro que hay. No vayan a pensar con lo que tú has aprendido en la electrónica básica, la electrónica se ha parado ahí. No, todavía sigue. Las cosas que no estaremos mencionando aquí, siempre te va a faltar, es lo que yo digo, ese centavo para completar tu peso. Y ese centavo tú lo tienes que estudiar. Tienes que estar permanentemente en la autoformación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que has aprendido en la parte básica todavía va a continuar. Y hay mucho más todavía. Entonces ahora nosotros, sin necesidad de conocer esta estructura interna, vamos a proceder a la aplicación del circuito integrado. Y de detalle, etapa por etapa, igual que lo hemos hecho en los anteriores circuitos, de cómo están conformados las diferentes etapas del circuito integrado, y el circuito integrado está bajo este modelo. Todos están hechos bajo este modelo. Ok. Bien, ¿cómo